La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Bienvenidos, queridos televidentes, a gozar de la palabra del Todopoderoso, palabra que lo llevará de triunfo en triunfo a medida que la escucha, la medita y la obedece. Soy el pastor Palacio, deseando llegar a sus respectivos hogares con el objetivo que seamos edificados, bendecidos y prosperados por nuestro Padre Celestial. Él es bueno, Él es maravilloso. Es tan maravilloso en su misericordia que, a pesar de ser terribles en nuestros pecados, Él nos tuvo compasión, nos tuvo tanta compasión que nos perdonó. Recalcando, tuvo tanta compasión por nosotros. Él fue un Dios misericordioso, completamente compasivo y tierno, en el favor de todos los que nos hemos arrepentido y de aquellos que se arrepientan. El apóstol Pablo ha estado tratando en esta carta primera de Timoteo, dándole algunos encargos para que este varón, el siervo de Dios llamado Timoteo, pudiese corregir los asuntos que no estaban corregidos dentro de la iglesia de Éfeso. Y es lo que estamos tratando, pero en esta ocasión trataremos acerca del testimonio del apóstol Pablo, cómo fue su conversión, cómo Dios lo alcanzó, cómo Dios tuvo misericordia. Él testifica en Hechos capítulo 22, versículo 4. Esto está trayendo a la mente y a los oídos también de las personas que lo escuchan. Y esto lo lleva también al capítulo 9 del libro de los Hechos, cuando él comienza ciertamente fuera de las fronteras de Israel a perseguir la iglesia de Dios. Y nos dice que él perseguía con todas sus furias porque estaba amargado contra la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El oír predicar acerca del nombre de Jesucristo como el Señor y Dios, como el Rey de los judíos, les hacía ver la sangre. Todo predicador que escuchaban querían estrujarlo, matarlo, hacerlo desaparecer completamente de la faz de la tierra. Y este era el propósito de este hombre. Y él testifica, según Hechos 22:4. Nos dice en ese interesante pasaje: perseguí yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Así estaba la condición del corazón de este hombre, que era un religioso. Ciertamente era un hombre preparado, pero ciertamente desorientado. Era preparado según la ley, pero desorientado. No sabía de que estaba errado, que estaba perdido en sus delitos y pecados. Y él, creyéndose que era el mejor justo, el más santo, el mejor defensor de la ley, él declara: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras, es decir, más allá de las fronteras de Israel. Ahora póngase a pensar el carácter de este hombre, cómo estaba su corazón de emponzoñado, cómo estaba entenebrecido el corazón de este hombre.
Y Dios tuvo misericordia cuando éste iba camino a Damasco. Y por lo tanto, hoy que ya Dios lo ha perdonado, lo ha limpiado, no cesa de predicar este evangelio que antes perseguía. Hoy lo predica, hoy lo enseña, y lo enseña porque Dios se lo enseñó paso a paso cuál era la gracia, la fe y la esperanza en Cristo Jesús. Pero antes de eso, ciertamente Él dice, me duele haber causado daño a la iglesia de mi Señor Jesús, porque yo encerré en las cárceles a muchos de los hombres santos y mujeres santas, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, es decir, cartas que me facilitaban autoridad para ir más allá de las fronteras. Y cuando los mataron, yo di mi voto, yo firmé y dije, está bien, mátenlos. Y muchas veces castigándolos en todas las iglesias, en todas las sinagogas, también los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta las otras ciudades extranjeras. Cuando leemos estas palabras y las escuchamos, en sus palabras sentimos la furia del odio que Pablo sentía contra los seguidores de nuestro Salvador Jesucristo. Ciertamente este hombre tenía un veneno terrible, mortal en su propia vida. Podemos apreciar la grandeza de la gracia de Dios ahora en este hombre que le salvó a pesar de su enemistad y desobediencia ante el Dios vivo y verdadero. En los versículos 12 de ese capítulo 1 de primero de Timoteo, él comienza dando gracias a Dios. Él está re feliz porque Dios lo ha perdonado. Ciertamente este hombre merecía ser arrojado al abismo, ser arrojado al mismo infierno, pero Dios no hizo eso. Él tuvo misericordia de ese hombre. Y decidió Dios transformar la vida de este hombre para convertirlo en una nodriza. Es decir, con un corazón de nodriza, en otras palabras. Para que mejor me entienda, corazón de nodriza. Para que aprendiese a cuidar las ovejas del Dios vivo y verdadero. Cuando una iglesia se extraviaba de la gracia de Dios, ese hombre no descansaba de orar y de ayunar, vigilar, hasta ver esas iglesias transformadas, una vez más restauradas por el Señor Jesucristo. En este caso, la iglesia de Éfeso está pasando una crisis por causa de maestros que se han apartado de la verdad y están enseñando lo incorrecto. Y Pablo pelea de una forma especial para la restauración de esta iglesia, poniendo a Timoteo un buen pastor, un buen maestro de la verdad, para que esa iglesia fuese restaurada. Cuando los Gálatas, las iglesias de Galacias, se habían descarriado también por los falsos maestros que las habían arrastrado hacia la ley, a guardar los días, a guardar el sábado, las nuevas lunas y cuánta fiesta había. Y entonces, enseñando que a través de eso podían ser salvos, que los hombres se circuncidaran para ser salvos. Y Pablo peleó en el espíritu y escribió a los Gálatas el libro que se llama Gálatas, haciéndoles saber que habían comenzado bien y ahora habían terminado en la carne, que se habían apartado de la verdad de Dios, que habiendo recibido el bautismo en fuego y Espíritu Santo, que habían aprendido a hablar en otras lenguas y que los dones de Dios estaban en ellos. Ahora que habían comenzado también tan hermosamente, ahora estaban concluyendo prácticamente la senda de su vida en la pura carne, obedeciendo la ley. La ley no justifica a nadie. La ley apunta
tu pecado, te señala que pecaste y que mereces morir. Ese es el trabajo de la ley. Ahora Pablo, siendo un perseguidor, como ya lo hemos visto a la luz de las Santas Escrituras, perseguidor de la iglesia. Ahora Pablo ciertamente comienza a darle toda la gloria a Dios, porque merece realmente darle toda la gloria a Dios, porque lo alcanzó en su misericordia. Él dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, lo hice por incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ciertamente vemos ahora un hombre diferente, un hombre equipado. En los versículos 12 al 15, ¿qué dice Pablo acerca de la naturaleza y la seriedad de sus pecados antes de conocer a Cristo? Pues no era buena pieza. Era un hombre con un corazón terrible, desarmado, sin misericordia. No había clemencia en su corazón. Y en su boca no había palabra de vida, sino de muerte. ¿Qué frases hablan de la obra de Dios en su favor? La gracia de Dios, la misericordia de Dios, que lo alcanzó, lo transformó en un nuevo hombre para la gloria de Dios mismo. Ahora, reflexiones sobre los pecados que usted cometió antes de conocer a Cristo como su Salvador. Exprese lo que siente tocante a la misericordia y a la gracia de Dios en su vida. Según el verso 16, ¿con qué propósito salvó Dios a Pablo? Eso lo vemos en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 16. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia. Primero de todo clemencia, por ser yo ahora el ejemplo puesto por Dios en mí, para alcanzar a otros, para que otros alcancen el perdón. En otras palabras, para ejemplo de los que habían de creer en Cristo para vida eterna. Entonces el testimonio de Pablo sirve ciertamente para atraer a muchos que alcanzarán la misericordia, la ternura de Dios. Qué grande es el amor de Dios. Pablo fue salvo y comisionado por la gracia de nuestro Dios. Y no dudamos, ciertamente este hombre fue alcanzado por misericordia. ¿Cuántos de ustedes que me están mirando ahora se están diciendo: ¿tendré yo perdón de mis pecados? ¿Tendrá Dios compasión, misericordia de mí porque soy un vil pecador? A pesar de tu situación, como te sientes perdido, sin esperanza, sin consuelo, el Dios Todopoderoso envió a Jesucristo su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú te encuentras perdido, sepas con todo el corazón ahora de que Dios te ha venido a buscar a través de la persona de Jesucristo. Porque el mismo Señor declara en el libro de Lucas capítulo 19 verso 10, porque yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en Juan capítulo 3 verso 16 dice claramente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto da a entender la gracia de Dios que se extiende para todos los hombres y mujeres de fe. En Romanos capítulo 5 verso 8 dice que Él mostró su amor aún estando nosotros en delitos y pecados. Se entregó a sí mismo para perdonar nuestros pecados. Puedes imaginarte aquellos hombres que estaban frente a Él cuando lo crucificaron, lo escupieron,
aventaron esputos en su propia cara, le dieron de garrotes en la cara desfigurando su rostro. Además, dice las Santas Escrituras, laceraron sus espaldas rompiéndolas, llegando a los huesos. Fue profunda las heridas causadas por los golpes que daban aquellos verdugos en sus espaldas. Metieron tremendos clavos y huesos en las manos de nuestro Señor. ¿Y sabes qué es lo que hace el Señor después de estar traspasadas sus manos y sus pies, sus espaldas laceradas, con una corona de espina que ha roto su cuero cabelludo, su costado realmente traspasado? Declara: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor, teniendo compasión de esos malvados, de esos criminales, intercediendo todavía para que el Padre los perdonase de sus pecados, de sus maldades que estaban cometiendo contra Él. Y Él ruega diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así como Él tuvo compasión de esos verdugos, tiene compasión de ti. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere borrar tus maldades. Solamente debes confiar que Él puede hacerlo y que está dispuesto a hacerlo. Él quiere hacerlo. Por eso estamos aquí anunciando este evangelio, anunciando estas verdades para que alcances la benevolencia de Dios. Ahora, regresando una vez más al capítulo 1 del libro de Timoteo, verso 11 en adelante. Según el versículo 11, Pablo exclama: el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y en los siguientes versículos continúa también manifestando su espíritu maravilloso de gratitud, primero porque Dios lo había puesto en el ministerio, según el verso 12, y después porque lo había redimido a pesar de sus pecados, según los versículos 13 al 15. En 1 de Corintios, capítulo 15, verso 9, dice él: no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero él da gracias a Dios. Dios lo había fortalecido, o sea, le capacitó y lo preparó para el ministerio. Aún la expresión me mantuvo por fiel, o me tuvo por fiel, en otras palabras, comunica su humildad, evaluación de sí mismo, y Dios le trató como alguien que había sido fiel. Aunque acababa de creer en Jesucristo, Dios vio el potencial de obediencia, de fidelidad en Pablo. A pesar de todo lo anterior, con la capacitación que el Señor le dio, fue puesto al servicio de Dios desde el tiempo de su conversión. Recuerde, Hechos capítulo 9 nos habla de su conversión. Ahora, en Lucas capítulo 18, verso 32, este hombre fue blasfemo, que significa negar el poder y la majestad del Dios vivo. Afirmaba que Jesús no es el Mesías y también forzaba a los cristianos a que blasfemaran contra el nombre de Dios. El vocablo injuriador se refiere a alguien insolente y furioso, como los que lo maltrataron a nuestro Señor Jesucristo. Esto se refiere en Lucas capítulo 18, verso 32. Que así como estos injuriaron a Jesús, así era de injuriador también Pablo. Pero una vez que fue transformado por el poder de Dios, cambió la situación. Es muy significativo recordar que Pablo cometió estos pecados cuando era un celoso promotor de la ley mosaica. La ley y el legalismo no tenían poder para perdonarlo y transformarlo. El testimonio de Pablo es un mensaje para los supuestos doctores de la ley que enseñaban que la ley es el medio de salvación y de santidad. Versículo 7. Pero el trasfondo del apóstol comprueba que el esfuerzo que el hombre hace para guardar la ley no le cambia interiormente. Sigue siendo la persona sucia, la persona que no ha sido cambiado.
El único factor a su favor fue que persiguió a la iglesia pensando que hacía el bien, por ignorancia. Sin embargo, de ninguna manera dice Pablo que por eso merecía la ayuda de Dios. La sinceridad no excusa el pecado. Ahora bien, las diferencias entre los falsos maestros es que estos tenían diferentes doctrinas. Estos falsos eran orgullosos, creían en la ley sin aplicársela a ellos mismos, creían en sus propias obras, pero esto traía disputas, traía totalmente mala conciencia y blasfemias. Recalcando que estos hombres falsos nunca presentaron un evangelio que transformara las vidas, sino que al contrario había problemas en la iglesia de contiendas, tremendos pleitos. El apóstol Pablo presentó el evangelio glorioso de Dios, el cual produjo humildad, produjo la gracia, la fe, produjo el amor, la buena conciencia y la correcta adoración a Dios. Esto es lo que produce la verdadera y sana doctrina. La falsa doctrina, porque hay algunos que se llaman la sana doctrina, pero son más pleitistas que los mismos demonios. Dios lo salvó por misericordia a Pablo y por su gracia. Aplazó el juicio hasta que en el camino a Damasco Pablo experimentó la gracia divina, o sea, el favor de Dios que el hombre no merece. La gracia sobreabundó, fue suficiente como para salvar tan rebelde pecador. Y abundó mucho más la gracia, se mostró en la fe que Pablo manifestó creyendo en Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, como el Redentor. Se mostró en el amor de Dios para con Pablo y en el nuevo amor de Pablo para con Dios y los hombres. La transformación del ser humano es el milagro más grande que Dios hace. Cuando el que cree en Cristo deja de ser egocéntrico y enfoca su vida a obedecer a Dios y amar a los demás. En el versículo 15 es probable que Pablo no quiere decir el primero de todos, sino un pecador de primera categoría. Es decir, Pablo estaba entre los hombres que habían pecado más, precisamente porque se opuso al Mesías y al pueblo de Dios, es decir, a la iglesia. 5 veces en las cartas pastorales Pablo introduce una afirmación especial con la frase palabra fiel. Probablemente eran las declaraciones conocidas entre los cristianos, y Pablo confirma esa verdad, puesto que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Qué significa esto en cuanto a la ley? Significa que la ley no tenía poder para perdonar y justificar a los humanos. El Hijo de Dios tuvo que dejar la gloria del cielo y humillarse hasta la muerte para proveer la salvación a los hombres. Lo hizo por los pecadores, como Pablo y como nosotros, que fuimos alcanzados por su linda misericordia. Queridos televidentes, quiero hoy invitarte a Jesús, que así como este hombre llamado Pablo, anteriormente se le conoció como Saulo de Tarso, perseguidor terrible, como has escuchado, pero Dios lo perdonó y lo puso para ser totalmente un gran restaurador de vidas a través del evangelio de Jesucristo. Dios quiere transformarte a ti, hacer de ti una vasija pura, limpia y capacitada al servicio de Dios. Yo quiero orar por ti, quiero interceder por ti. Padre glorioso, gracias por hombres y mujeres que realmente, Señor, te aman. Ahora reconocen que han fallado, que pecaron y que reconocen que tú eres el Dios que tienes todo el poder.
y toda la gracia para perdonar pecados. Borra el 100% sus maldades. Límpialos con tu poderosa palabra y con tu sangre preciosa, Jesús. Te damos la gloria porque eres santo y perfecto. Gracias, oh Dios, por tener compasión de todos los que se humillan delante de ti. Muchas gracias. Queridos televidentes, están cordialmente invitados a la iglesia Roca de Luz Eterna, una iglesia del Evangelio completo, una iglesia pentecostal. Estamos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. Dios le bendiga y todos son bienvenidos. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga. Alberto's Sport Truck. Estamos ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California, 92335. Teléfono 909-355-6490. Compra y venta de troques y partes usadas de las marcas Kenworth, Peterbilt, Freightliner, Internacionales, Ford, entre otros. También le ofrecemos motores, transmisiones, ejes y toda clase de repuestos usados para su truck, tanto local como de exportación para México y Centroamérica. Atendidos personalmente por sus propietarios. No se olvide, Alberto's Sport Truck, ubicados en el 10001 Beach Avenue, Fontana, California, 92335. Teléfono 909-355-6490. Y recuerde, si no lo tenemos en ese momento, se lo conseguimos.